Muy buenas amigos del Paraguay, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien, no? Yo me alegro de que estéis bien, yo estoy bien. Estoy aquí, como podéis comprobar, con algunas de mis camisetas de fútbol. Me falta la de mi equipo, la de Sportivo Luqueño, no sé, creo que se está lavando. Y no es plan de sacarla sucia, ¿vale? Tengo aquí la de Guaraní, como podéis comprobar los colores y demás, y aquí tengo la de Olimpia, ¿vale? Acepto camisetas de regalo, o sea, si me queréis regalar la de Cerro, soy capaz hasta de aceptarla. La de Libertad, la de Sol de América, la de General Díaz, la de Santaní, la del Querito, me da igual. Cualquiera es bien recibida en esta casa, ¿eh? Hoy vengo a hablaros porque, a ver, tengo varios vídeos pendientes, ¿vale? Prometí que en el segundo vídeo, el de 5 diferencias entre España y Paraguay, que si llegaba a 20 likes haría una segunda parte. Vale, llegó a más de 20, os doy las gracias de verdad, y esa segunda parte se va a hacer. La voy a hacer, vamos, la voy a hacer, de hecho, entre hoy y mañana también la haga. Pero que sepáis que, bueno, que quiero meter vídeos entre medio, que no sea tan seguido las dos partes, por eso estoy haciendo más vídeos, ¿vale? También tengo una pendiente en la segunda parte del vídeo con mi mujer del tesis para guaraní, que me lo haría ella a mí. Teníamos que llegar a 50 likes. En este momento llevamos 47, estamos a 3. Ese vídeo ya está grabado. En el momento en el que lleguemos a las 50 visitas, ya lo podré subir con su orden correspondiente. Así que, hombre, yo espero que sea después de este, si puede ser. Así que nada, que os doy las gracias por el apoyo y la acogida que estamos teniendo. Ya hemos pasado con creces los 100 suscriptores. Llevamos 3 vídeos nada más con este cuadro. Así que estoy contentísimo. Casi 200 visualizaciones cada vídeo. Eso quiere decir que no suscribís mucho. Dadle a like, suscribíos y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos, que yo estoy en España, ¿vale? Intento subir los vídeos hora paraguaya. En España serían 2-3 de la mañana. Lo dejo programado para que os llegue bien en el momento exacto en el que podéis ver los vídeos. Pero suscribíos y darle a la campanita porque si no, no os enteráis, ¿vale? Bueno, ¿por qué tengo la camiseta aquí? Por cierto, tengo aquí mi tereré. Tengo la cámara bastante lejos, con lo cual estoy gritando un poco. El primer mate siempre es amarguísimo, ¿eh? Te voy a dar un poco porque... Ahora. Vale, ya estoy fresquito, que hace mucha calor. Vengo a hablaros de fútbol. Me habéis pedido mucho que haga reaccionando a hinchadas paraguayas. No puedo hacer eso exactamente. ¿Por qué? Porque yo, como ya dije, llevé una web de fútbol paraguayo en su momento, que fue bastante bien, se llamaba La Pelota Intergoles. Teníamos, yo qué sé, yo me seguía gente como Rubén Darío, ya lo dije, como Rubén Darío da Rosa, como Arturo Rubín, como Elvin Cobbs, Daniel Chung, toda esta gente, ¿verdad? Y bueno, yo creo que me iba bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, se abandonó el proyecto por ciertas razones. Si queréis que lo explique, cómo me fue en la página web, dejadme en los comentarios, que yo hago un vídeo nada más que explicando cómo fue, por qué surgió, por qué fútbol paraguayo, cómo se lanzó, cómo llegó arriba, cómo se abandonó el proyecto y bajó. Lo cuento en un vídeo si queréis, ¿vale? Pero en comentarios me lo dejáis y yo lo hago. Lo que no voy a hacer es reaccionar a las hinchadas paraguayas porque ya las conozco, no sería una reacción real. Sería una reacción ficticia y yo no voy a mentirle aquí a nadie. Lo que sí voy a hacer es hablar un poquito de los clubes paraguayos. De lo que pienso, como cronista que he sido y como periodista que he sido, de algunos equipos así por encimilla. Tampoco me voy a extender mucho. Si queréis que me extienda más en uno u otro equipo también lo puedo hacer. Si queréis que haga una sección, y esto me lo estoy inventando ahora mismo, si queréis que haga una sección diseccionando lo que yo pienso de cada uno de los equipos de la Liga Paraguaya, un vídeo por equipo, o sea, un vídeo de Olimpia, un vídeo de Cerro Porteño, un vídeo de Guaraní, otro de Luqueño, otro de Sol de América. Si queréis que lo haga así, dadle a like y yo lo hago. Si este vídeo llega a los 50 likes, creo una sección en la que hablo única y exclusivamente de un equipo por vídeo. Y pueden ser vídeos que, ojo, porque tengo bastante información y bastante conocimiento de los equipos de Paraguay, he escrito mucho sobre ellos y puede ser vídeo de hasta media hora, 40 minutos, si me apuras, porque tengo mucha información.
Entonces, bueno, en principio voy a hacer este vídeo de en plan presentación y si os gusta, pues ya lo voy haciendo, ¿vale? Empezamos. Voy a tomarme otro matecito. Esto va a ser así todo el rato porque tengo una calor. Está atascadillo esto. Vamos a menear un poquillo aquí. Ahora. Guay, empezamos con Olimpia, ¿vale? Olimpia de Asunción. Esta es la camiseta, por cierto. Aquí tiene la pegatina de la Libertadores. De la final contra Atlético Mineiro de Ronaldinho. A ver. ¿Qué pienso de Olimpia? Olimpia es sinceramente, es el más grande de Paraguay. No tiene parangón. Tiene 3 Libertadores, una ¿cómo se llama en aquella Intercontinental, creo que se llamaba en aquella época. Y es evidentemente el equipo puntero. Es como el Real Madrid aquí en España. Y yo soy del Barça, ojo. Y muy del Barça. Es el equipo que aun jugando mal, es capaz de plantarse en finales de Libertadores. O sea, que eso no es un moco de pavo, Que yo he visto a Olimpia jugar contra el Real Madrid, la Intercontinental, contra el Real Madrid Galáctico. Y plantarle cara a tela, Que le costó trabajo al Madrid. Olimpia es el club más grande de Paraguay. Eso no hay ningún cerrista que pueda rebatirlo con números. Con números, porque al final lo que te da la razón objetivamente son los números. Y los números están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ha tenido unos años, o sea, cuando yo escribía, tuvo años malos, tuvo años muy malos. Hasta que llegó hasta final de Libertadores. Y quizás 2 o 3 años después, tuvo una sequía bastante importante en la que creo que solo ganó un título. Solo ganó un título y ahí Cerro dominó por completo el campeonato. Pero hay que admitir que sí, que es el más grande club de Paraguay. Y tengo mucho que decir sobre Olimpia. A nivel histórico y demás, jugadores importantes. Raúl Vicente Amarilla, por ejemplo, jugó en Olimpia, si mal no recuerdo. Y bueno, ya esta última época, pues Ceballos, Luis Neri Caballero, que me seguían también los dos, por cierto, a la página web, pero escribía mucho de ellos. Y bueno, Biancucci, aquel gol de Biancucci tan maravilloso. En fin, que son jugadores que marcaron un antes y un después. También Sergio Ortemán también. En la historia reciente de Olimpia. O sea, que Olimpia es el más grande. Pasamos a Cerro. Cerro Porteño es un equipo que es un permanente quiero y no puedo. Tengo el potencial para acercarme a Olimpia, pero es que, macho, si no gana el Libertadores no te va a acercar a Olimpia. Es lo que le pasa al Barça con el Madrid. Cuando ha podido, ahora resulta que cuando ha podido acercarse al Real Madrid en cuanto a Champions League, a Copa de Europa, el Madrid pega un tirón. O sea, es como un quiero y no puedo. Y a Cerro le pasa eso. Dicen que es el equipo del pueblo. Lo de los 25 pagantes fue, yo creo, que una anécdota. Pero al final yo creo que no es el equipo del pueblo. Digamos que representa a la parte humilde del pueblo. Eso es lo que es Cerro. La parte humilde del pueblo. La mitad más uno. No sé, yo en cuanto a aficiones de equipos, ¿qué es lo que voy a decir? Olimpia es el equipo más grande, Cerro Porteño es el contender, por así decirlo. Es el aspirante a ser, que nunca ha llegado a ser, y con la mentalidad que tiene, y sobre todo como está últimamente, nunca lo será, a este ritmo, no sabemos. Y luego está la que para mí es la mejor afición de todo el Paraguay, que es la de Sportivo Luqueño. Sportivo Luqueño es un equipo muy sufridor, tiene nada más que 3 campeonatos, es un equipo sufridor, humilde, de una ciudad grande de Paraguay, que siempre ha estado ahí peleando. Es un equipo muy batallador, muy peleón y con una afición, para mí la mejor afición. Yo me enamoré de Sportivo Luqueño por su afición, no por su fútbol, su juego, sus jugadores, su camiseta y sobre todo su directiva. Me enamoré por su afición, por el énfasis que ponían. Porque yo tenía a gente de Luque escribiendo en mi página web y escribían con una pasión que no escribía la gente que escribía, por ejemplo, de Cerro de Olimpia. Era diferente, era eso, gane o pierda, ahí estoy. O sea, ahí estoy y te quiero igual, gane o pierda. Y eso era Sportivo Luqueño. Por eso me enamoré de Sportivo Luqueño, por esto esta guampa tiene los colores de Luque, porque mi termo tiene el escudo de Luque, mi nombre, ¿vale? Está aquí, en la guampa también tengo mi nombre, Moy Sánchez. Y eso es para mí Sportivo Luqueño, la afición.
Y ahora voy a hablar un poquito, antes le voy a pegar otro matecito aquí al tema. Guaraní. Guaraní le pasa como a Cerro, pero en menor escala. ¿Por qué? Porque es un aspirante también, pero no tiene la ambición por historia y jerarquía que pueda tener Cerro. Está como un término medio ahí entre una cosa y otra. Es un equipo muy respetado por todo el mundo, porque representa lo que representa. Representa la raza guaraní, representa el indio, las raíces del fútbol paraguayo, de Paraguay en general. Y es un equipo que yo lo he visto jugar muy bien. Hubo un campeonato que no lo ganó, pero estuvo hasta la última jornada ganando, y como siempre Libertad, que al final siempre Libertad pega el pasón en estos últimos años, le remontó, que ha sido el mejor fútbol que he visto yo hacer a un equipo paraguayo, que era con Jubero y con mi gran amigo, porque yo con él sí he hablado, de hecho lo he entrevistado alguna vez, bastantes veces, Marcelo Palau. Para mí ahí es cuando mejor jugó Guaraní, de lo que yo he visto, ¿vale? Antiguamente no lo sé, no lo he visto, pero... Luego, si pasamos a, por ejemplo, Sol de América tiene la mejor cantera del Paraguay. Sol de América, otro gran amigo mío que es, y sobre todo gran amigo de mi mujer, fue la primera persona a la que entrevisté, Tito Frutos, que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, pero que sabe mucho de fútbol y es muy bueno. Salió de ahí. Muchos jugadores grandes han salido de Sol de América, luego han pasado a otro equipo más grande de Paraguay o del extranjero, pero Sol de América es la cantera de Paraguay. Nacional está para mí más o menos a la misma altura que Guaraní, siempre he estado ahí, además ha tenido el mejor jugador de la historia de Paraguay, que era Arsenio Rico, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, sin lugar a duda. Y, por ejemplo, Luque tuvo a Chilaver 2 veces o 3 veces mejor portero del mundo por la IFHHS. Casi nada. Un tío polémico como el Cholo, o sea, le pasa como a Maradona, lo que hace en el campo lo pierde fuera, una cosa de locos. Nacional, otro equipo de nivel, o sea, yo creo que está en el tercer escalón junto con Guaraní en cuanto a fútbol y títulos, más o menos, ¿no? Libertad, por ejemplo, ha tenido unos años muy buenos, muy buenos, o sea, yo cuando más seguía el fútbol paraguayo, Libertad ganaba casi siempre. Era Cerro o Libertad. Pero Libertad ganaba casi siempre, porque Libertad además siempre estaba ahí. El repollero, como un saludo por cierto a mi amiga Dayana Cáceres, que es de Libertad, le encanta Libertad, casi toda Libertad, por cierto. Siempre estaba ahí como que no quería la cosa, siempre se manejaba el tercero, el cuarto, en la tabla, tercero, cuarto, quinto, segundo, tal, y cuando quedaban 3-4 jornadas hacía ¡boom! O sea, siempre estaba como de contender ahí, agazapado esperando, y cuando quedaban 4 o 5 jornadas lo ganaba todo y ganaba el campeonato. Eso es la Libertad. Y yo creo que nada más, o sea, esto es un resumen más o menos de lo que yo pienso de cada equipo, de lo que yo he visto de cada equipo. Ha podido ser peor o mejor, pero bueno. Si queréis que inaugure una serie hablando a vídeo por equipo, de los más importantes, y después ya veríamos cómo se va desarrollando eso, porque hablo de Olimpia, por ejemplo, en un vídeo de lo que dure, y cuando acabe con los equipos que quiero tocar, ¿qué haremos? Bueno, pues ya veremos cómo se va desarrollando, ¿vale? A lo mejor hablo de actualidad incluso, de la liga paraguaya. Si queréis que haga un vídeo hablando de cada equipo, ya sabéis, dadle a like. Quiero en este caso 50 likes en este vídeo para que abra la serie hablando de equipos de fútbol paraguayo. Si no, no habrá serie. 50 likes en este vídeo. Sobre todo, suscribiros y darle a la campanita, es muy importante para mí, darle a like a los vídeos, muy importante. Y comentadme qué os va pareciendo, o sea, yo me debo a mi público, que sois vosotros, ¿vale? Y si yo no sé lo que os gusta, no sé lo que necesitáis. Yo hago lo que me gusta, pero si lo puedo compaginar con lo que te gusta a ti, que me estás viendo, pues mejor que mejor, ¿no? Pues ya está, pues necesito en los comentarios me digáis lo que queréis ver en el canal, lo que os gustaría que vieseis. Si os gustaría que me vieseis haciendo alguna comida paraguaya, que lo quiero hacer también, lo tengo en mente. Tengo muchas cosas en mente. Un vídeo que tiene que salir sí o sí, porque llegaste a los 20 likes. Ese va a salir seguro. No ahora mismo, pero va a salir. Y otro vídeo al que le quedan 3 likes para sacar la segunda parte, que esta sí que está grabada. Así que nada.
Os quiero un montón, Robo Paraguay, os quiero mucho. Me quedo con mi tereré. Nada, a vuestra salud. Nos vemos en el siguiente vídeo. 50 likes.